hablando de lo que está pasando en la República Argentina, hay que mencionar de lo que se vio en las últimas horas, que el gobierno va a comenzar a activar la reforma laboral y es por eso que comenzará a intimar a empresas y sindicatos para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo. Y esto tiene que ver con la ley que se aprobó, que estuvo suspendida en la justicia y que finalmente le dieron la razón al gobierno para poder avanzar con esta reforma laboral que el gobierno tiene como intención tratar de generar mayor empleo o mejores condiciones de trabajo. Y para entender sobre esta reforma laboral que está ya implementándose, estamos en comunicación con el ex director ejecutivo del ANSES y ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos referencia a Diego Bocio. Diego, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por atendernos. Buenas Bueno, noches. ¿cómo estás viendo esto de la intimación que estará haciendo la Secretaría de Trabajo para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo a raíz de la implementación de la ley de la reforma laboral? Yo creo que el mercado de trabajo está en una situación crítica, porque lo que estamos viendo es que posiblemente crezca el empleo, pero lo que crece es el empleo informal, el empleo con cuenta propista. Ujú. Lo que estamos viendo es una caída muy grande del trabajo formal, una caída muy fuerte del ingreso disponible. El efecto que se nota en este proceso está asociado básicamente al default de las familias en el sistema financiero. La mora está en niveles récord, tanto en el sistema financiero bancario como no bancario, que lo triplica. Imagínense que si la mora está en esos niveles, hay un montón de gente que está en condiciones de dificultad frente a los bancos para hacer frente al pago de sus deudas. ¿Y Ujú. por qué ocurre eso? Porque la gente gana menos, porque no llega a fin de mes, porque tomó deuda para poder sostener el consumo y evidentemente no puede hacer frente a esas deudas y hay una situación de esa naturaleza. Ujú. Cuando uno mira los números de empleo, lo que está mirando es que lo único que es el cuentapropismo. Cuentapropismo y el resto, evidentemente, está en una situación sumamente compleja. Entonces, creer que con una modificación de una ley, una flexibilización laboral y romper los convenios colectivos de trabajo se van a activar los procesos de trabajo en la Argentina, me parece un error. Un error que además es una ley que no fue conversada con el empresariado, no fue conversada con los sectores del trabajo. O sea, el esquema tripartito que firmó la Argentina en su momento ante la OIT, evidentemente no se cumple. Con lo Ujú. cual mis expectativas con respecto a esto son bajas. Que la Argentina tenía que en algún punto tener alguna idea de modernización laboral, bien. Ahora bien, me parece que el método por el cual se abordó a este tipo de reformas no es el conveniente, y no solo no es el conveniente, sino que además eh, está en el marco de la descripción que hacía yo del mercado de trabajo, ¿no? Ujú. Ahora, mencionaste acerca del consumo en Argentina, donde Sí. está caído el Mm. consumo, donde las familias están endeudadas, pero uno ve al gobierno en redes sociales mostrando la calle Corrientes, recitales llenos, dicen, bueno, miren cómo está caído el consumo, que tenemos la calle Corrientes llena de gente, o restaurantes llenos de gente, o Lali te llena a River, ¿no? Usando situaciones particulares para hablar de la generalidad del país. Digo, ¿qué se responde frente a esto? Mirá, cuando uno mira los niveles de consumo agregado, puede ser que haya indicadores que son interesantes. Es decir, cuando uno mira indicadores macroeconómicos, uno pareciera que hay orden fiscal, está bajando la inflación, redujo el riesgo país, hay exportaciones récord, hay importaciones récord, apertura del comercio en términos récord. Ahora bien, por otro lado, la economía, el metro cuadrado de muchos argentinos, asociado a los ingresos, asociado al consumo masivo, asociado a lo que uno ve en los kioscos, en los restaurantes, en lo que le pregunta un taxista, en Ujú. lo que le pregunta a quienes venden al consumo masivo, grandes empresas pequeñas y medianas, lo que uno ve es un agotamiento y muy exhaustas a las familias de clase media, que evidentemente han tenido un recorte muy fuerte en sus ingresos, exhausto el sistema financiero que prestó y que evidentemente está mostrando problemas, default de las familias cada vez más recurrentes. Entonces, yo me da la sensación que querer ocultar o querer con cuestiones casuísticas ver una película distinta es
no hacer un abordaje inteligente de la situación. ¿Que hay cosas que funcionan? Sí. ¿Que hay pilares interesantes en la Argentina que tienen que ver con el desarrollo, como es Vaca Muerta, como es el petróleo, el gas, lo que está ocurriendo en materia minera, lo que está ocurriendo en materia de demanda de cobre, de litio y de tierras raras, lo que está pasando con el campo, que ha aumentado la producción cuando uno lo compara con el año 2022? El resto de los años no se puede comparar porque hubo sequías, hubo situaciones climáticas extraordinarias, y la verdad que uno ve que hay una expansión en ese sentido. Ahora bien, por otro lado, nos, es interesante, me parece oportuno, decirles que hay otra parte de la sociedad, una parte importante que tiene dificultades serias. Cuando uno mira los indicadores de consumo masivo, de bebidas, en los shoppings, en la actividad, en todo lo que tiene que ver con la actividad de alimentos y demás, uno ve indicadores de una situación muy exhausta. Después habrá situaciones muy particulares. Hasta el año pasado el consumo de autos era récord y sin embargo la gente había aumentado las deudas con el sistema financiero y estaba en default con el sistema financiero. Entonces pareciera que hay dos velocidades. Ahora también los autos empiezan a tener dificultades. Ahora, ¿no ves que en algún momento, si la inflación tiende a descender? Bueno, hoy la ciudad de Buenos Aires dijo que la inflación de mayo fue 2.1, parecería ser que la nacional podría estar cerca del 2%. ¿No ves la posibilidad en algún momento de que, bueno, cae la inflación, vuelve el crédito, la financiación y quizás eso puede alimentar el consumo masivo? Mira, a nosotros la inflación para el mes que viene nos da 2,3, es decir, nos da cayendo, y nos da la inflación subyacente, que es un indicador que venimos siguiendo hace unos meses, nos está dando en torno al 2%. ¿Esto significa un éxito o no? Esto significa que la inflación tocó un pico de 3,6, está descendiendo, pero que todavía tiene un desafío mayúsculo en términos de reducir la inflación en la Argentina. Querer cantar victoria con un plan de estabilización que deja 2 puntos de inflación, recordemos que la inflación que había en la Argentina en el año 2011, ¿no? O 2015. Sí. Inflación alta, crónica, del orden del 25%, 30% anual. Entonces ese es un punto. El otro punto, claramente, los procesos de desinflación generan algún tipo de reactivación. Hay que ver qué nivel si es sostenible esa caída inflacionaria, hasta qué punto, y evidentemente el gobierno apuesta a lo que de alguna manera vos estás subrayando. Baja la inflación, aumenta la demanda de crédito, mejoran las tasas de interés, aumenta la demanda de crédito, aumenta la demanda de dinero y producto de eso aumenta la actividad económica. Veremos todos estos meses de cómo actúa, hay un gran desafío, hay muchas familias endeudadas, con situación de mora, tendrán que reconstituir esa situación frente a las entidades financieras y entendemos que es un elemento que puede ayudar. Ahora bien, para que haya efectivamente un aumento masivo del consumo, tiene que aumentar el salario. Y para que aumente el salario tiene que haber condiciones laborables a favor de que haya empleo, a favor de que haya trabajo y que los salarios aumenten por encima de la inflación. Bueno, es una situación compleja y requiere de una actividad económica que esté reactivándose, ¿no? Para que las empresas puedan pagar esos salarios y para que el sistema funcione. Hay una sensación, una idea, ¿no? Cuando hablas con un sector de la opinión pública, en realidad es muy variado, pero los que defienden el modelo y son clase media trabajadora o clase baja, te dicen, la verdad que había que hacer este sacrificio para volver a repuntar y a mejorar la situación. Y algunos de los que votaron al gobierno dicen, bueno, es un sacrificio que vale la pena porque está bajando la inflación del 211, que fue luego de la devaluación de diciembre del 23, a el 30 que estamos ahora anual, con un dólar que está en 1450, que está controlado, que no hay cimbronazos. Bueno, ven como esos síntomas positivos del sacrificio. Parece como que hay un sector que dice, bueno, había que hacer esto porque no había otro camino. La pregunta es, ¿había otro camino? Sí, claramente había otro camino. A ver, la pregunta es muy buena. ¿Había alternativa a esto? La Argentina tenía que encarar el proceso de un proceso de estabilización. ¿Se podía hacer de otra manera? Sí, se puede hacer de otra manera. Se puede hacer con un tipo de cambio distinto, se puede hacer con otros equilibrios, se podía hacer teniendo en cuenta de no bajar como se gastó el gasto en capital, como se bajó el gasto en capital, que significa menos mantenimiento de rutas, menos inversión en educación, que eso evidentemente descapitaliza a la Argentina. Se podía hacer con una lógica absolutamente distinta.
claramente la Argentina necesitaba orden. Si uno pone como punto de comparación lo que fue fines del año del gobierno de Alberto Fernández, y evidentemente era un desorden total en materia cambiaria, en materia de reservas, en materia fiscal, en materia política. Recordemos las internas a cielo abierto, que muchas veces el gobierno pareciera comportarse de esa manera, pero no me quiero meter en esa dimensión, pero sí quiero advertir de que el orden es de alguna manera algo deseable por parte de una familia, de una sociedad. Si vos tenés una familia, tenés hijos y cobrás y tenés que salir corriendo a comprar pañales porque a los 3 días compras la mitad de los pañales, evidentemente estás en un problema serio, y el orden facilita la organización de la familia. Lo que pasa es que acá están desordenadas otras cosas. El ingreso disponible cayó muy fuerte, porque todo el esquema tarifario, alquileres, creció muy por encima de la inflación, porque hubo una recomposición de las tarifas. Todo eso hizo que el ingreso disponible cayera. Además hay menos trabajo, y además el ingreso real cayó durante todo este tiempo para poder hacer el ajuste y ese sacrificio que vos decís y que bien señalás de las familias argentinas. ¿Hasta qué punto lo van a tolerar? Y hasta el punto, siempre y cuando haya una luz en el túnel, siempre y cuando haya un esquema de reactivación. Hoy pareciera estar lejos, y no solo pareciera estar lejos, sino pareciera que el cambio productivo que hay en la Argentina claramente muestra sectores que están funcionando, sectores que están mostrando una competitividad muy fuerte, y hay sectores que evidentemente en un mundo cada vez más competitivo, con dificultades, se abrió la economía, se apreció el tipo de cambio para sostener las presiones inflacionarias, y nos pusimos a competir con una China que evidentemente, mientras el mundo la cierra a sus importaciones, nosotros se las abrimos con un tipo de cambio muy competitivo para ellos. Con lo cual, la situación es compleja. Yo te diría que hoy en el mundo la discusión es cómo cuidar el trabajo, de qué vamos a vivir, cómo tener pilares que hagan sustentable un modelo productivo, que pueden ser los pilares que hacíamos mención hoy, pero también tener la capacidad de generar laburo, que es la manera en que los argentinos podemos desarrollar la vida cotidiana. Y hay una pregunta, porque vos mencionaste el tipo de cambio que era bajo respecto de China, porque ahora sale más barato comprar cosas afuera que producirlas acá. Pero en el gobierno, cuando le preguntás esto, o voceros o afines al gobierno, te dicen, pero mira, la balanza comercial me está dando superavitaria, cada vez caen las importaciones. Digo, el precio del dólar no es problema porque incluso no hay corrida de cambio. ¿Qué se contesta frente a eso? Mirá, cuando uno mira el tipo de cambio en términos históricos, es un tipo de cambio que está por debajo del promedio. Cuando uno mira en términos de la banda, está por debajo de la banda. Y cuando uno lo mira en términos de las consideraciones técnicas del Fondo Monetario Internacional, está por debajo. Es un tipo de cambio encepado, hay cepo, que lo han fortalecido incluso en los últimos meses. O sea, no es de un tipo de cambio de libertad total y absoluta, sino todavía hay un cepo significativo. La acumulación de reservas todos estos meses ha sido buena, pero no suficiente como para salir del terreno de reservas negativas. Si la metodología de medición es la misma que el 2023, las reservas están negativas en el mismo nivel. Aumentaron las brutas, pero no aumentaron las reservas negativas. Con lo cual, yo te diría que Argentina tiene un problema de acumulación de reservas que debería ser mucho más fuerte para tener una hoja de balance del Banco Central significativamente superavitaria en términos de reservas, y que permita despejar cualquier situación de no pago. Yo no tengo la bola de cristal para decir cuál es el tipo de cambio de equilibrio. En eso te diría, coincido con el presidente, pero sí te puedo asegurar que este tipo de cambio la pone cara a la Argentina. Cuando vos te tomás un café acá y lo comparás con lo que vale en Cibeles en Madrid, vos decís, che, no estamos en condiciones de que valga más acá en Buenos Aires que en Cibeles, Madrid. Entonces, ahí me parece que hay un punto. Te doy un dato. La ciudad de Buenos Aires, el año pasado, recibía 300.000 turistas extranjeros por año. En este año están 200.000 extranjeros. ¿Por qué? Bueno, más allá de las dificultades estructurales que hay en la Argentina para llegar a la Argentina, lo que hay claramente es un tipo de cambio que hace muy caro que todo ese turismo de frontera, todo ese turismo muchas veces de conveniencia por venir a la Argentina a un precio razonable, deje de venir. Esos son menos taxis, menos restaurantes, menos hotelería, menos servicios. Bueno, me parece que son cosas que hay que poner sobre la mesa y hay que hablar con absoluta claridad y absoluta
absoluta, sin negar la situación. Todos los gobiernos quieren tener un tipo de cambio apreciado. Es básicamente es algo que es una forma de política. controlar la inflación también, ¿no? De pisar un poco el tipo de cambio. Esa es la manera, la apreciación cambiaria es la manera de controlar la inflación. Pero una vez Mario Blecher, que fue presidente del Banco Central en la presidencia de Duhalde, que trabajó conmigo, fue un director junto a mí en el Banco Hipotecario durante muchos años, una persona, un profesional muy preparado, el director del Banco de Inglaterra, me dijo algo importante. Los procesos de desinflación son en etapas, y lo primero que hay que reducir es la volatilidad y la variabilidad. Lo que no podés hacer es generar condiciones artificiales que después sean insostenibles. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Mira, apreciar el tipo de cambio para bajar la inflación es pan para hoy, hambre para mañana. Cuando tenés una crisis y no podés hacer frente, estás de nuevo frente a una situación de ingobernabilidad del dólar. Yo me parece que a la luz de los hechos, hoy tenemos un tipo de cambio que luce apreciado. A eso se le suma, sí es cierto, que las exportaciones son récord, y recordemos que tenemos algunos sectores productivos ya desde hace unos años con mucha capacidad productiva y que evidentemente están ajenos a lo que es el valor del tipo de cambio. Sí, y lo que dicen también desde el gobierno, digo, traigo mucho al gobierno en la discusión porque es importante confrontar las dos posturas, ¿no? Digo, una postura más crítica y una postura más de lo que es el oficialismo. Y para terminar, para cerrar, lo que dice el gobierno es, bueno, lo que tengo que yo hacer para lograr competitividad es bajar impuestos para que no tenga un tipo de cambio bajo y un impuesto alto, entonces ahí sea difícil de sostener para la actividad privada en Argentina. A ver, el gobierno ha bajado gastos, ha bajado impuestos, sobre todo a nivel nacional, hasta a nivel municipal y provincial los impuestos siguen más o menos siendo similares. Ha bajado impuestos a sectores más concentrados y a sectores con mayor capacidad tributaria. En eso también hay un sesgo muy claro en ese sentido, no necesariamente impuestos que ayuden a la competitividad. Pero, mira, si vos viajás por las rutas, yo soy un tipo del interior de Tandil, ¿no? Y además tengo la oportunidad de viajar, ¿no? De viajar a distintos lugares del interior, y por razones de laburo, por razones básicamente de vacaciones y demás. Y uno mira cómo están las rutas argentinas. Cuando uno le pregunta a los transportistas, a la gente que produce, qué es lo que está pasando. Cuando uno le pregunta a la infraestructura. Entonces, yo creo que la cuestión impositiva en la Argentina es una discusión muy de fondo. Los argentinos tenemos vocación de querer buenos servicios públicos, educación, salud, ciencia, tecnología. Hay una vocación distinta que el resto de América Latina, que no tiene esa tradición. En Argentina es más fuerte. Y nosotros debemos pensar un esquema tributario que sea progresivo y que pueda sostener esa prestación de bienes y servicios públicos. Eso por un lado. Y por otro lado, es imposible aumentar la productividad, que es en definitiva lo que nos hace más competitivos, si no hay inversión tanto en el sector privado como en el sector público. Y yo traje a la luz el tema de las rutas para que, independientemente de la estructura impositiva, con estas rutas y con este sistema de infraestructura y estas capacidades de logística en la Argentina, va a ser muy difícil aumentar la competitividad. Con lo cual, me da la sensación de que muchas de las definiciones que hace el gobierno, que parecen verdades de Pedro Gullo, son más frases de Twitter que efectivamente cosas concretas para mejorar la competitividad y la productividad de la Argentina. Diego, te queremos agradecer por este rato que nos has brindado. No, gracias a ustedes, y espero haber sido, por lo menos en mi postura, haber sido lo suficientemente clara para aportar al debate. Más que el debate de ideas, ni un extremo ni el otro son buenos, lo importante es enriquecer. Enriquecer y ver de qué manera se puede lograr que los argentinos vivan mejor. Bien, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Y ahí pasaba Diego Bocio, economista, ex director ejecutivo del ANSES y ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.